Hay lugares del mundo que parecen pequeños en el mapa, pero enormes cuando algo sale mal. Y el Canal de Suez es uno de ellos. A simple vista, puede parecer solo una franja de agua en Egipto. Un paso estrecho entre dos mares. Nada especialmente espectacular si uno lo compara con un océano, una gran potencia o una ruta famosa. Pero lo importante del Canal de Suez no es su tamaño, es su función. Porque por ahí pasa una parte enorme del comercio mundial. Petróleo, gas, contenedores, productos fabricados en Asia, componentes industriales, materias primas y mercancías que conectan Europa y Asia de forma mucho más rápida. Eso significa que cuando Suez funciona, el mundo ahorra tiempo y dinero. Y cuando falla, el problema no se queda en Egipto. Se contagia al transporte, a la energía, a las fábricas, a los puertos y, al final, a los precios que paga muchísima gente. Por eso este video no trata solo de un canal. Trata de cómo un punto muy concreto del mapa puede alterar rutas, costes, tiempos de entrega y el precio de casi todo. Porque en la economía global no basta con producir cosas. También hay que moverlas. Y moverlas rápido, barato y sin interrupciones es una parte enorme del negocio. La gran pregunta es esta: ¿por qué el Canal de Suez puede cambiar el precio de casi todo? Para entenderlo, primero hay que ver qué es realmente ese paso y por qué se volvió tan importante. El Canal de Suez conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Y esa conexión tiene una consecuencia enorme. Permite unir Europa y Asia sin rodear África por el sur. Ahí está la clave. Porque cuando un barco puede cruzar por Suez, se ahorra una cantidad muy importante de distancia. Y en el comercio marítimo, ahorrar distancia significa ahorrar tiempo, combustible y costes operativos. No es una comodidad, es rentabilidad. Un barco que tarda menos en llegar, consume menos, entrega antes y queda disponible antes para volver a cargar. Eso hace que toda la ruta sea más eficiente. Por eso Suez funciona como una especie de autopista del comercio mundial. Muchas empresas, navieras, puertos y distribuidores organizan sus operaciones dando por hecho que ese paso existe y está disponible. Fabricantes europeos esperan piezas asiáticas. Exportadores asiáticos cuentan con rutas rápidas. Los calendarios logísticos se construyen sobre esa base. Es decir, una parte del comercio internacional se apoya en que Suez siga abierto y funcionando. Y cuando una ruta ahorra tanto tiempo y tanto coste, deja de ser una simple opción. Se convierte en una pieza estructural. Pero para entender su verdadero poder, no basta con decir que acorta el trayecto. Hay que entender por qué ahorrar días cambia tanto la economía de una ruta. En el comercio global, cada día cuenta. Y cuenta muchísimo. Porque un barco no es solo un vehículo. Es una máquina carísima que genera costes todo el tiempo. Combustible, tripulación, operación, seguros y uso de flota. Cuanto más dura un trayecto, más caro resulta. Por eso, cuando una ruta se acorta varios días, el efecto económico es enorme. Ese ahorro reduce combustible, reduce tiempo operativo y permite que el barco complete más viajes a lo largo del año. Y eso mejora la rentabilidad de la naviera y la eficiencia de toda la cadena. Pero aquí hay algo todavía más importante. La economía global lleva años buscando máxima eficiencia. Muchas empresas trabajan con inventarios ajustados, plazos calculados y cadenas de suministro muy afinadas. Eso significa que no necesitan solo transporte, necesitan transporte previsible. Una fábrica no quiere que una pieza llegue una semana tarde. Un importador no quiere perder una campaña por retrasos.
Un distribuidor no quiere tener sus almacenes desajustados, porque una ruta crítica dejó de funcionar bien. Por eso Suez no solo mueve mercancías, mueve previsibilidad. Permite que muchas empresas calculen tiempos y costes con cierta normalidad. Y justo por eso, cuando deja de ser una ruta fiable, el golpe se nota mucho más. Porque no solo desaparece un atajo, desaparece una parte de la estabilidad del sistema, y ahí es donde entra el verdadero problema. ¿Qué pasa cuando Suez falla? Cuando el canal de Suez se bloquea, se congestiona o se vuelve inseguro, el comercio mundial no se para por completo. Pero sí se complica mucho, porque los barcos siguen necesitando llegar a destino. Y si no pueden pasar por Suez, muchos tienen que rodear África. Ese desvío cambia casi todo. Primero, cambia el tiempo. El viaje se alarga y con él aumentan los días en el mar. Segundo, cambia el coste. Más tiempo significa más combustible, más operación y más presión sobre seguros y planificación. Tercero, cambia la capacidad del sistema. Si los barcos tardan más en completar un trayecto, hacen menos viajes. Y si hacen menos viajes, la capacidad disponible real baja. Y cuando baja la capacidad, el transporte se encarece. Además, aparece otro problema, la incertidumbre. Y la incertidumbre es una de las cosas que peor soporta una cadena de suministro. Un sistema logístico puede aguantar ciertos costes. Lo que aguanta mucho peor es no saber cuánto tardará la carga, qué ruta será viable o cuánto subirá el riesgo. Eso hace que muchas empresas reaccionen. Algunas adelantan compras, otras pagan más por asegurar capacidad, otras cambian rutas, otras aceptan costes más altos porque no pueden quedarse sin mercancía. Y ahí empieza el efecto en cadena. Una fábrica recibe tarde una pieza. Un importador ve subir sus costes. Un puerto cambia su ritmo previsto. Un distribuidor pierde eficiencia. Y una cadena entera empieza a funcionar peor. Lo importante aquí es que no hace falta un cierre total para causar daño. A veces basta con que el canal deje de parecer completamente seguro o completamente estable para que el mercado cambie su comportamiento. Y cuando eso pasa, la tensión deja de ser local y se vuelve global. El canal de Suez no encarece las cosas de forma mágica. Lo hace a través de un mecanismo muy concreto. Primero sube el coste de mover mercancías. Después ese coste pasa a empresas que importan, fabrican, distribuyen o dependen de esas mercancías. Y al final, una parte de esa presión termina llegando al consumidor. Un ejemplo claro es la energía. Por Suez pasan rutas relevantes para petróleo y productos energéticos. Si mover esa energía se vuelve más caro o más incierto, los mercados se tensionan. Y cuando la energía se complica, el problema no se queda solo en el combustible. La energía afecta a fábricas, transporte, almacenamiento, agricultura, refrigeración y producción de muchísimos bienes. Luego están los productos manufacturados: electrónica, ropa, piezas, maquinaria, materiales intermedios, productos químicos. Si esos bienes tardan más en llegar o llegan más caros, toda la cadena posterior se resiente. A veces eso se traduce en subidas directas de precio, pero otras veces se nota de formas más silenciosas: menos stock, menos promociones, más retrasos, menos margen o necesidad de reorganizar proveedores y calendarios. Es decir, el consumidor no siempre ve una gran subida repentina. A veces ve pequeñas fricciones en muchos sitios a la vez. Cosas que tardan más. Cosas que cuestan un poco más. Cadenas que funcionan peor. Y eso pasa porque el comercio mundial es una cadena interdependiente. Si una pieza crítica pierde eficiencia, el resto del sistema también la pierde.
Por eso un problema en Suez no afecta solo a barcos, afecta a cualquiera que viva dentro de una economía conectada. Y cuando mover mercancías cuesta más, el precio de casi todo queda bajo presión. Los primeros perjudicados son bastante claros. Pierden los importadores que dependen de tiempos estables. Pierden muchas industrias que necesitan piezas o materias primas concretas. Pierden países muy dependientes de esas rutas. Y pierden los consumidores cuando parte de la presión termina reflejándose en precios, retrasos o menor disponibilidad. Pero en geoeconomía casi nunca hay solo perdedores. También aparecen ganadores relativos. Las navieras pueden verse presionadas por costes mayores, sí, pero también pueden cobrar más si el transporte se vuelve más escaso y valioso. Algunos puertos alternativos pueden ganar protagonismo. Algunas rutas pueden captar más tráfico. Y ciertos actores estratégicos pueden ganar peso simplemente porque, en un contexto más tenso, su posición se vuelve más útil. Además, hay una idea todavía más importante. Cuando una ruta crítica falla, no solo cambian precios, también cambia el poder. Porque quien controla un paso importante o quien ofrece una alternativa viable, gana relevancia. Y ahí el Canal de Suez deja de ser solo una infraestructura logística. Se convierte en una pieza de poder global. Eso es geoeconomía en estado puro. No se trata solo de quién produce más. También se trata de quién controla mejor el movimiento de mercancías, energía y tiempo. Y Suez es una muestra perfecta de eso. Al final, el Canal de Suez importa tanto porque revela una verdad muy clara sobre la globalización. El mundo no funciona sobre un mapa abierto y perfectamente conectado. Funciona a través de puntos concretos, de rutas específicas, de puertos, estrechos, canales y corredores, sin los cuales la economía se vuelve más lenta, más cara y más inestable. Es decir, la globalización no ha eliminado la geografía. La ha vuelto todavía más importante. Porque cuanto más dependemos del comercio internacional, más dependemos también de que ciertos pasos sigan abiertos, seguros y operativos. Y Suez es uno de esos pasos. Por eso puede cambiar el precio de casi todo. No porque tenga un poder mágico, sino porque forma parte de ese pequeño grupo de infraestructuras que hacen posible que la economía mundial funcione con la velocidad y el coste que damos por normales. Cuando funciona, casi nadie piensa en él. Cuando falla, todo el mundo recuerda hasta qué punto dependemos de unos pocos puntos del mapa. Y quizá esa sea la gran lección, que a veces el poder global no está solo en los países más grandes. A veces está en un paso estrecho, en una ruta concreta, en un lugar que parece técnico y lejano, pero que sostiene una parte enorme del movimiento del mundo. Porque a veces el mundo no depende de lo más grande, depende de lo más estrecho.